bendición poder estar aquí nuevamente, después de un año creo, que estuve por acá el año pasado. Qué bendición volver a verles, querida iglesia. Siempre es un gozo para mí compartir la palabra, así que gracias también Pastor Jesús y también Pastor Francisco por permitirme también este espacio. Sí, que el Señor también les bendiga. Vengo llegando el martes en la noche, creo. Sí, estoy un poco todavía acostumbrándome, vengo desde Corea del Sur esta vez, anduve por allá unas semanas participando de unas conferencias misioneras, pero también visitando a algunos misioneros que están ahí. Y el martes llegué, entonces estuvimos también viajando a Chico, así es, el fin de semana, estos días, y ya, bueno, hoy día estoy acá gracias al Señor, pero antes en realidad de andar en Corea del Sur, vengo desde Chile. Y el otro día pensaba, mientras preparaba lo que voy a compartir, que nunca hablo de Chile, de mi casa, y quiero compartir unas fotos porque la verdad es que aunque yo estoy acá, ustedes me ven acá, yo soy enviada por una iglesia. Tengo pastores que me envían, que me apoyan, que oran por mí, y quiero mostrarles, no sé si se pueden ver las fotos. Miren ahí, le presento Casa sobre la Roca, ese es mi hogar en Chile. Asamblea de Dios en Villa Alemana, una pequeña ciudad ahí en la región de Valparaíso. La foto que ustedes ven más arriba es una actividad que hicimos a principios de año. Hacemos mucho evangelismo de niños y de jóvenes, también de adolescentes. Todos los veranos hacemos una semana de escuela bíblica, pero también talleres y muchas cosas, muchas actividades. Siempre logramos reunir muchos niños. Estamos insertos en una comunidad. Y Dios nos ha permitido poder llevar adelante esa obra. Eso fue precisamente este verano. La foto que ustedes ven a su izquierda es mi clase de escuela bíblica que el Señor me permite enseñar y liderar junto con una compañera. Son jóvenes entre 18 a 25 años, la mayoría está en la universidad, y si no los mencionaba después me iban a sacar en cara que no los menciono, porque ellos también están orando por mí mientras yo no estoy, ellos también están ahí pendientes de mí, y sí que le doy gloria al Señor porque me permite también poder servirle en la enseñanza. Y los que están a la derecha es la familia pastoral de mi iglesia, Pastor Juan Carlos Alvarado y su esposa Mariel. Es una foto ya hace unos años más o menos, con sus hijos Sebastián y Renato. Y bueno, el Señor los puso a ellos ahí ya hace 10 años, Casa sobre la Roca. Este año celebramos 10 años de llevar adelante la obra ahí en Villa Alemana, en esa comunidad. Y le doy gloria al Señor porque no solamente nos ha permitido ser de bendición ahí, también es una iglesia que apoya misiones. Tenemos una familia en España plantando una iglesia en Albacete y bueno, hay otros proyectos también, pero también hay un segundo proyecto, rápidamente lo voy a mencionar, Mi Lugar Seguro. El Señor también puso en medio de nuestra congregación un corazón por los niños y niñas y adolescentes que han sido abusados, violentados o que no pueden vivir con sus familias. Y el Señor ahí puso el deseo de formar una fundación, así que esta fundación llamada Mi Lugar Seguro, que tiene como prioridad que los niños que han sido vulnerados puedan ser puestos en un hogar, en una familia. Y bueno, está iniciando este proyecto, pero ya hemos visto algunos avances, así que le doy gloria al Señor porque Él nos ha podido usar. Y sabe que, hermanos, somos de la misma familia, amén. Esto es lo que el Señor está haciendo en Chile y estoy seguro que Él está haciendo cosas tremendas también aquí y los quiere usar a ustedes también, amén. Quería compartir brevemente eso antes de pasar a la palabra. Así que ore por nosotros, por favor, en Chile. Como en todas partes hay muchos desafíos, me imagino que ustedes también lo ven acá, la iglesia del Señor va creciendo, pero va creciendo a medida que va superando obstáculos, ¿cierto? Pero el Señor es fiel, amén. Le voy a invitar a que pueda buscar en la palabra el libro de Daniel, capítulo 6. Mientras lo busca ahí. Daniel capítulo 6. Voy a leer primero el versículo 28. ¿Ya lo encontró? Amén. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV.
que no es muy distinta en este versículo a la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das nuevamente de estar aquí en este lugar con mis hermanos, con tu iglesia presente, Señor, aquí en esta comunidad. Gracias porque podemos reunirnos libremente para glorificar tu nombre, podemos adorarte, exaltarte y también ser bendecidos, Señor, por una palabra tuya. Señor, te ruego que tú puedas dirigir en este momento esta palabra, que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, Señor, preparando la tierra en nuestros corazones para recibir tu verdad, tus mandamientos y lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestros hermanos aquí presentes. Te doy gracias, Señor, te entrego este momento en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 6:28, bueno, por lo general el libro de Daniel y las historias del libro de Daniel se hablan a los jóvenes, ¿cierto? Pero la verdad es que aquí Daniel ya era un anciano. Cuando llegamos al capítulo 6, se dice que Daniel tenía ya cerca de 90 años. Cuando comienza el libro de Daniel y Daniel es llevado en cautiverio a Babilonia, sí era un joven adolescente de 17 años. Pero ya en este momento ya era alguien de 90 años. Así que, hermanos que quizás están más cerca de esa edad, siéntanse gozosos, porque el Señor también tiene planes con ustedes. Amén. El Señor no los descarta. El Señor no descartó a un Daniel de 90 años. Amén. Así que todavía hay propósitos para su vida. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor de que Daniel prosperaba. Amén. Daniel prosperó ahí en donde él estaba. En este momento ya está el tiempo de Darío, el Medo. Había avanzado ya bastante la historia. Y bueno, ¿y qué significa prosperar? En este contexto de la palabra del Señor, tenía que ver con que Daniel avanzaba, empujaba hacia adelante. Ese es el contexto en el que, y el significado que tiene la palabra en este capítulo. Pero a veces nosotros podemos pensar que prosperar, si nos guiamos por lo que dice este mundo, ¿cierto?, tiene que ver con otras cosas, ¿cierto? Buscar el éxito profesional, una buena situación económica, un buen carro. Pero la verdad es que en el contexto bíblico, en lo que el Señor demanda de nosotros, prosperar tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y a eso se refiere cuando dice que Daniel prosperaba. Era usado tremendamente por el Señor ahí en medio de ese imperio en donde él estaba. Les contaba recién que la semana pasada estuve en Corea del Sur, asistí a un evento que reunió más de 5.000 personas, líderes de la iglesia a nivel mundial, de más de 100 países, estábamos ahí, casi 200 países de hecho, para precisamente reflexionar sobre el estado actual de la iglesia y cómo estamos respecto a la Gran Comisión, que es predicar y hacer discípulos, ¿cierto?, a todas las naciones. Entonces fue bueno, ya han pasado muchos años, más de 2000, desde que Jesús nos dejó la Gran Comisión, y bueno, ¿cuál es la tarea restante? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Esas fueron algunas de las preguntas que nos reunieron ahí en Seúl, en la capital de Corea del Sur, para reflexionar respecto a esto. Y el año pasado se realizó un estudio, una investigación, está disponible en internet, sobre el estado de la Gran Comisión, un reporte mundial que analizaba precisamente el estado también de la iglesia, a nivel mundial. Es un documento muy profundo, hay muchas cosas que podemos obtener de ahí. Y bueno, ¿cuál era el principal problema que encontraron respecto al estado también de la iglesia? Es que hay una desconexión entre nuestra fe, lo que profesamos y lo que practicamos. Y también se conoce eso como el nominalismo, ¿cierto? Es decir, me acuerdo del Señor, me acuerdo de Dios solamente los fines de semana, los domingos o cuando hay un estudio bíblico, pero el resto de la semana en realidad como que me separo de lo que yo creo y vivo mi vida como yo quiero. El domingo todos somos buenos, santos, venimos a la iglesia religiosamente y luego cuando salimos de aquí dejamos nuestra fe a un lado, como que se nos olvida que somos cristianos, hijos del Dios viviente. Hacemos una separación entre incluso nuestro servicio al Señor y lo que hacemos el resto de la semana, como si a Dios no le importara lo que hacemos el resto de la semana. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Además de que nos hacemos daño a nosotros mismos, creyendo que así lo estamos haciendo bien, también hacemos un daño al reino de Dios, porque el reino de Dios no avanza.
porque el mundo debe conocer por medio de nosotros a Dios. Jesús no le dio la gran comisión a los ángeles, no le dio a los animales esa tarea, o a un solo país, o a un grupo de personas específicos, de un estrato social, o solamente, por ejemplo, a los pastores. No, se lo dio a todos los hijos de Dios, a todos sus discípulos. Y si usted se considera un hijo de Dios, usted entonces también es responsable de cumplir con la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Pero sabe que el mundo no va a conocer de Dios si nosotros seguimos dejando nuestra fe aquí y salimos, ¿cierto? Y nos olvidamos por completo del Señor. No estoy segura si esto lo comenté en las veces pasadas que he estado acá. Perdónenme si ya lo he comentado, pero quizás siempre hay alguien que puede escucharlo. En la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, nosotros siempre hablamos de que Jesús es nuestro Salvador. ¿Amén? ¿Lo cree así? Sí, ¿cierto? Jesús es nuestro Salvador. Gloria a Dios porque Él proveyó los medios necesarios para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación por medio de Cristo. Y en el griego, en el original del Nuevo Testamento, la palabra que se ocupa para Salvador es soter. Y esa palabra aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios nuevamente porque tenemos un Salvador. Pero la Escritura también nos dice que Jesús es nuestro Señor. Y la palabra que en el Nuevo Testamento que aparece para esto en el griego es Kyrios. No sé si lo estoy pronunciando bien, no conozco la verdad griego, pero esa es la palabra que ocupa, Kyrios. Y esta palabra aparece 610 veces en el Nuevo Testamento. 16 veces soter, Salvador, 610 veces Kyrios, Señor. Nos encanta hablar de que Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Gloria a Dios porque es nuestro Salvador. Pero a veces nos cuesta reconocerlo también como nuestro Señor. ¿Qué significa que Jesús es nuestro Señor? ¿Qué es un Señor? En español, lamentablemente, esa palabra ha perdido mucho significado porque hablamos del Señor de la esquina, el Señor del negocio, ¿cierto? Y ha perdido un poco de significado, pero lo que significa es que es alguien que es dueño, que es, ¿no es cierto?, que está en autoridad. Cuando hablamos de que Jesús es nuestro Señor, decimos de que todo le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente fue nuestro Salvador, sino también ahora es nuestro Señor. Y ahí está la desconexión, ¿cierto? Porque sí podemos decir que Jesús es nuestro Salvador, pero ¿estamos sometiendo todas las áreas de nuestra vida al Señor? ¿A nuestro Señor? Porque de eso se trata. Jesús debe ser Señor de todas las áreas de nuestra vida. No solamente del servicio que podemos hacer acá en la iglesia. A Jesús también le importa qué carrera voy a tener, qué trabajo voy a postular, qué familia voy a formar, el lugar en el que vas a vivir, a Dios le importa. Todo lo que hacemos le importa a Dios. ¿En qué vas a gastar tu dinero? ¿Cómo vas a administrar tus finanzas? ¿Cómo vas a criar a tu familia, a tus hijos? Dios quiere involucrarse en todo lo que hacemos. Y el problema es que si no lo dejamos, vamos a convertirnos en esos cristianos nominales, ¿cierto? Y el mundo, ¿qué va a ver de Dios en nosotros? ¿Qué va a ver el mundo en medio de la iglesia si no estamos viviendo realmente a este Cristo que es nuestro Salvador y Señor? Amén. Bueno, en Daniel yo encuentro un gran ejemplo de un hombre. Daniel es un hombre que realmente existió. A veces nos parecen tan lejanas las historias de la Biblia y pensamos que todo es ficción. Y no, es un hombre de carne y hueso que vivió, murió y el Señor lo usó grandemente. Y su ejemplo a mí siempre me impacta mucho porque es un ejemplo de un hombre que fue fiel a lo largo de su vida, desde los 17 años que fue llevado en cautiverio a Babilonia, hasta, ¿no es cierto?, ya hasta los últimos días de su vida, incluso cuando él fue usado grandemente en profecía, en interpretación de sueños. Si usted quizás ha leído y conoce un poco más la historia, si no, le invito a leer el libro de Daniel, es muy interesante. En el capítulo 1 ahí se habla que él fue llevado en cautiverio a Babilonia, que junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías se mantuvieron firmes en su fe, no decidieron, ¿cierto?, contaminarse con la comida del rey. Y esa fidelidad que mostraron al Señor en los inicios de su cautiverio fue fundamental, ¿cierto?, para todo lo que el Señor iba a hacer luego con ellos ahí en medio de ese lugar. Daniel fue puesto en lugares de autoridad.
era un hombre de influencia. Era un hombre que tenía autoridad dentro del imperio babilónico y también luego, como vamos a ver en el capítulo 6, en el imperio Meda-Persa. Como les decía, volviendo ahora a Daniel capítulo 6, se calcula que en las escenas ya de este capítulo ya no era un joven, ya no era un adolescente, tenía cerca de 90 años, aunque en esa época vivían mucho más, ¿cierto?, las personas, no como ahora. Pero les vuelvo a insistir, si usted está más cerca de los 90 o más cerca de los 17, recuerde que Dios tiene propósitos con su vida. Amén. Así que no se ha descartado. El Señor todavía no lo descarta. Si está vivo, algo quiere hacer el Señor con usted. En este capítulo 6, si usted puede ahí mirar en la escritura, les voy a parafrasear un poco la historia. Darío, que era el rey que estaba ahí a cargo del Medo, estableció sátrapas, que eran una especie como de funcionarios, altos funcionarios públicos, que iban a gobernar las provincias de todo el imperio. Pero sobre estos gobernadores, Darío puso a Daniel como administrador y supervisor. O sea, era un hombre de mucha influencia, de mucha autoridad y probablemente tenía mucho trabajo. Pero el resto de los administradores y los gobernadores tuvieron celos. La verdad es que se molestaron también. No les caía también la forma en que Daniel quizás se desarrollaba, no lo sé. Pero comenzaron a buscar la forma de hallar fallas en Daniel. Y tramaron una trampa. Como sabían que Daniel era fiel a su Dios, instaron al rey Darío a que declarara una ley, y esta ley decía que toda persona en el reino solamente debía orar en el nombre de Darío y no podía postrarse o orar a otra divinidad, a otro Dios. Y el que fuera pillado, ¿no es cierto?, orando a otro Dios, iba a ser enviado al foso de los leones. ¿Ya se acuerdan un poco de la historia de los fosos de los leones? ¿La han escuchado? ¿La han estudiado? Entonces, bueno, Daniel, como era fiel al Señor, no dejó de orar a Jehová y la verdad es que no cambió, no se sintió intimidado. Así que, lamentablemente, fue enviado al foso de los leones, porque no siguió, ¿cierto?, la ley que Darío había establecido. Pero sabemos cómo termina la historia, ¿cierto? No estoy haciendo aquí ningún spoiler. Dios tapó la boca de los leones y libró a Daniel, libró su vida. Daniel fue usado en gran manera en medio de este imperio, del imperio babilónico, pero también del imperio Meda-Persa. Estamos hablando de alguien que tenía un trabajo como secular, más o menos, si lo podemos decir así. No estamos hablando aquí de un apóstol o de un sacerdote, pero estaba ahí, Dios lo puso en un lugar muy estratégico en medio de este tiempo. Y entendió que donde Dios lo había puesto, él tenía que ser fiel y hacer su trabajo con excelencia. Quiero que revisemos entonces ya en los minutos que nos quedan algunas enseñanzas, algunos principios que podemos aplicar a nuestra vida del ejemplo de Daniel. Amén. En primer lugar, quiero que podamos leer ahí Daniel, capítulo 6, del 3 al 5. Esto sí lo tengo en Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire qué interesante la descripción que hace de Daniel. En el capítulo 1 también del libro también hace una descripción de que era muy dotado en ciencias, en lenguas, tenía muchas capacidades naturales o habilidades que podemos tener. Pero no solamente se menciona eso, también habla de su carácter. Daniel fue fiel porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No encontraron nada de qué acusarlo, de cómo él hacía su trabajo.
Lo primero que quiero compartirles, queridos hermanos, el primer punto, el primer principio, es una vida íntegra. Dios nos llama a llevar adelante una vida íntegra, así como Daniel fue íntegro. ¿Qué es la integridad? En palabras simples, es que nadie pueda acusarte de algo, que nadie pueda hallar fallas en ti, que nadie pueda decir, uy, esta persona mira cómo se comporta. Porque Daniel, aunque tenía ciertas habilidades que lo hacían superior, él también tenía un carácter íntegro. No hallaron nada de qué acusarlo porque era fiel, no tenía ningún vicio, no había nada en que él pudiera fallar. Entonces la integridad es que nadie puede hallar fallas en ti. Personas que demuestran santidad en todas las áreas de su vida, en lo público cuando los ven, pero también en lo privado, cuando nadie los ve. Integridad es hacer todo como para Dios, no como para los hombres. Amén. A Daniel no le encontraron forma de culparlo. De hecho, la única forma que hallaron de culparlo era en relación a su fe al Señor y su devoción al Señor. ¿Será que de nosotros, nuestros compañeros de trabajo, o nuestros jefes, o nuestra familia, nuestros amigos, pueden decir lo mismo? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? ¿Será que nos conocen por nuestra integridad o por nuestra falta de integridad también? Que el Señor nos ayude, amén, ayude a su iglesia, porque el llamado del Señor es súper claro para sus hijos, a vivir en santidad. En 1 Corintios 10, del 31 al 33, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este es el apóstol Pablo el que está escribiendo a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, la verdad, habían varios problemas de falta de santidad. Y él les insta, ¿no es cierto?, que todo lo que hacemos sea para la gloria del Señor. Amén. Ese es nuestro enfoque, querida iglesia. Ese es nuestro llamado, hacerlo todo para la gloria del Señor. Y eso requiere que todo lo que hagamos sea con integridad. Amén. El llamado del Señor es a tener su carácter también, a desarrollar ese fruto del Espíritu en nosotros. Que, mire, lamentablemente, si usted pregunta a las personas que no son de la iglesia, la gente está cansada de escuchar, ¿no es cierto?, nuestra predicación, porque no ve realmente en nuestros actos lo que predicamos, lamentablemente. O eso sucede en Chile, quizás, aquí no. Pero la gente está cansada, las personas están cansadas, ya no quieren saber más de los cristianos, porque hablamos de un Dios de amor, pero no demostramos ese amor. Entonces, qué importante es poder vivir una vida de integridad, de santidad, delante del Señor. Amén. Entonces, el primer punto, lo primero que podemos destacar del ejemplo de Daniel es que es importante llevar una vida de integridad. Amén. Que Dios nos ayude. En segundo lugar, en Daniel 6, versículo 10, vemos la importancia de una vida de oración. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, como siempre lo hacía. Daniel 6, capítulo 10. Daniel no se sintió intimidado por el decreto, por esta ley que Darío acababa de declarar. En cambio, continuó con su vida de oración 3 veces al día, como siempre lo hacía, incluso con las ventanas abiertas. No tenía ningún tipo de temor o de miedo. Y yo pensaba, yo reflexionaba, Señor, perdónanos, porque, al menos a mí que me perdone, porque falta a veces tiempo para dedicarle al Señor en la oración, ¿cierto? Y Daniel era un hombre sumamente ocupado. Acababa de decirles yo a ustedes que estaba en un lugar de autoridad, estaba como administrador de los administradores, era como el jefe de los jefes. O sea, era una persona que tenía un trabajo demandante, ¿cierto? Pero aún así él no lo presentaba como excusa, porque él tenía sus prioridades claras y sabía que la fuente de su inteligencia, de su sabiduría y de sus habilidades venían del Señor. Y por eso es que él sabía, ¿no es cierto?, que no podía dejar de orar. Trabajaba mucho, pero aún así tenía él el tiempo para poder dedicarlo al Señor y orar 3 veces al día. ¿Qué excusas tenemos nosotros para presentarle al Señor, para no orar?
El año pasado el Señor me permitió estar en medio de algunos países donde la mayoría de las personas son musulmanes. Y no sé si ustedes han escuchado, pero los musulmanes oran 5 veces al día. Y la verdad es que es muy notorio porque en cada barrio, en cada vecindario hay una mezquita que es el lugar, el templo de los musulmanes, y tienen unos parlantes muy grandes, entonces todo el pueblo se entera de que es el momento de orar porque hay una grabación de una persona que hace un llamado a orar. Y los musulmanes saben que a esa hora se detiene todo, pueden estar trabajando, pueden estar estudiando, pueden estar cocinando, pero todo para que ellos puedan orar. Y es una oración que hacen, repiten un rezo, la verdad. Y la primera oración, ¿saben a qué hora es? Yo estaba muy feliz porque me despertaron a las 4:30 de la madrugada. Mi primera noche allá en el sudeste asiático me despertó el llamado a la oración porque se escucha muy fuerte. Y todos los días, a las 4:30 de la mañana primero, luego al mediodía, luego en la tarde, luego en la noche, y la última ya antes de acostarse. Todo el día están orando, 5 veces al día. Y la verdad es que a uno le da al principio molestia porque estos musulmanes que no me dejan dormir, pero luego también compasión, porque son personas que están orando a un Dios que no les puede escuchar. Y la verdad es que ellos oran por motivaciones incorrectas, porque creen que por eso ellos van a obtener como la salvación, con cumplir esas 5 oraciones al día, dentro de muchas otras cosas, pero aún así nada les asegura la salvación dentro de sus escrituras sagradas que ellos tienen. En cambio nosotros, teniendo acceso directo al Padre por medio de Jesucristo, sabiendo que podemos venir delante de Él todo el día, toda hora, cada momento, donde sea que estemos, no tenemos que estar acá en la iglesia para levantar una oración, ¿cierto? Podemos estar en cualquier lugar, en cualquier momento, elevamos nuestra voz, incluso a veces un pensamiento o algo en nuestro corazón, y sabemos que Dios nos oye. Y aún así no lo hacemos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. En 1 de Tesalonicenses 5, 17 y 18, también el apóstol Pablo les insta a esta iglesia, nunca dejen de orar. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo les decía recién que no tenemos que estar acá en la iglesia para poder orar, ¿cierto? Lo podemos hacer en cualquier lugar. Y hace varios años ya tuve un jefe que me era muy difícil tratar con él. Yo trabajaba en una universidad allá en Chile y me costaba demasiado, no me llevaba bien. Y bueno, ¿qué empecé a hacer? Empecé a orar. Empecé a orar primero a pedirle ayuda a que Dios tratara conmigo para que yo pudiera relacionarme bien con él, que pusiera compasión también en mi corazón, porque él era un hombre que necesitaba también del Señor. Y empecé a orar y empecé a orar. Y un día se me ocurrió hacer esta oración. Señor, dame oportunidad para yo poder compartir tu evangelio con él. Ese mismo día el Señor me dio la oportunidad, porque Dios responde nuestras oraciones. Así que tenga cuidado también con lo que le pide al Señor. Y yo, bueno, tuve que compartir el evangelio. Fue un momento muy especial que tuve ahí con él en la oficina, en la universidad. Después perdí contacto con él, pero yo le doy gracias al Señor porque Él me permitió poder ser luz ahí en medio de ese lugar. Entonces, cuando yo les hablo de que tenemos que vivir nuestra fe en todo lugar, a esto me refiero. ¿Cómo podemos orar por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por el lugar en el que Dios nos ha puesto? Daniel, aún en medio del cautiverio, en medio de un lugar de tinieblas, donde el pueblo estaba cautivo aún, él elevó una oración al Señor. Amén. Donde sea que estemos, aún en el lugar más difícil, el Señor quiere que levantemos nuestra voz. Amén. Y sabe que una vida dedicada a la oración nos lleva al tercer punto de esta noche. Está ahí en Daniel capítulo 6, versículo 16, y voy a leer también el 19 al 23. Una vida que confía en el Señor. Dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones.
Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Mire, ¿por qué no se halló ninguna lesión en él? Porque había confiado. Ahí está la clave, hermanos. Muchas veces yo creo que nos falta eso, amén. Pero como yo les decía, una vida dedicada a la oración nos va a llevar a confiar en el Señor, a confiar en todas las áreas. No solamente lo que podemos hacer aquí en la iglesia, como les decía, Dios quiere involucrarse en todas las áreas de nuestra vida, en todos los problemas que podemos tener y en todas las decisiones que tengamos que tomar. Amén. Daniel no tuvo temor de ser llevado al foso de los leones porque su confianza estaba puesta en el Señor. Y él sabía muy bien que Dios podía librarlo, porque ya lo había hecho antes. Si usted lee los primeros capítulos del libro de Daniel, se va a encontrar con otras historias muy similares a esta, donde el Señor guardó la vida de Daniel, guardó la vida de sus amigos. ¿Por qué? Porque eran hombres fieles al Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo le escribe aquí a Timoteo, a su hijo espiritual. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba en una situación compleja cuando escribió esta carta, y había ya sufrido mucho por causa del Evangelio. Pero siempre me llama mucho la atención esta frase que él dice: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y Él es poderoso, amén, para guardar mi depósito para aquel día. Podemos decir: yo sé en quién he creído. Amén. Cuando viene la tribulación a nuestra vida, cuando nos encontramos así como Daniel en medio de un foso con leones, quizás de forma figurada, podemos decir: yo sé en quién he creído. Amén. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso para librarme. Amén. Cuando llevamos una vida íntegra en santidad, cuando tenemos nuestras prioridades claras y tenemos una vida de oración, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y no en nuestras propias fuerzas, entonces eso traerá gloria a Dios. Y el mundo reconocerá que el Dios que adoramos es el Dios verdadero. ¿Sabe que quiero que podamos continuar la lectura ahí en el capítulo 6 de Daniel? Al final, la respuesta de Darío es tremenda. Y es lo que debería ser la respuesta de cualquier persona a nuestro alrededor cuando ve lo que el Señor ha hecho en nosotros. Deme un momento, por favor. En el versículo 25 dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Qué tremenda la respuesta de Darío, ¿cierto? Imagínense que el testimonio de Daniel, la fidelidad de Daniel, pero también lo que el Señor hizo ahí en medio del foso de los leones, llevó a que un rey pagano declarara esta tremenda verdad respecto de nuestro Dios viviente. Es tremendo el resultado de cuando nosotros hacemos a Cristo Señor y Salvador de nuestra vida, cuando vivimos nuestra fe, no solamente domingo, sino de lunes a domingo 24/7. El resultado natural de eso
es que quienes nos rodean van a dar gloria a Dios. Vamos a llevar una vida adelante que glorifique al Señor. Dios no está buscando cristianos de día domingo. Ya hay muchos de eso. Él quiere hijos que le glorifiquen con todo lo que hacen. Amén. Yo les hablaba y les decía al inicio de cómo el Señor prosperó a Daniel. Pero ¿sabe que una vida próspera en el Señor como la tuvo Daniel y como la tuvo también el apóstol Pablo, no significa una vida sin sufrimiento o sin pruebas? Porque el éxito en términos de Dios no es el éxito que este mundo ofrece, ¿cierto? Y la verdad es que tenemos que luchar con eso porque eso se ha impregnado mucho incluso dentro de nuestras iglesias. Pero el impacto que tuvo la vida de Daniel fue tan grande que incluso este rey pagano, como era Darío, reconoció que el Dios que Daniel servía era el Dios verdadero. Eso es una vida próspera, que el resto pueda ver lo que Dios ha hecho en ti, que pueda ver, ¿no es cierto?, quién es ese Dios al que tú adoras, que Dios pueda cumplir sus propósitos en ti, que puedas cumplir con lo que el Señor te ha llamado a hacer. La semana pasada, cuando estuve en Corea, tuve la oportunidad de visitar un cementerio de misioneros extranjeros. Nos contaron la historia de todo del cristianismo en Corea del Sur, pero también de todo lo que han logrado hacer los misioneros extranjeros en Corea, y quedé impactada por las historias, el legado que han dejado en ese país, es tremendo. Y entre esas historias hubo una que a mí me llamó mucho más la atención en particular, de una joven de 25 años, que era de acá de Estados Unidos, Ruby Kendrick, una misionera que sirvió en Corea del Sur por 9 meses. Y ella dijo, antes de fallecer, de morir, si tuviera 1000 vidas, todas se las daría a Corea. Ella lamentablemente falleció literalmente por cansancio, por fatiga y también por una apendicitis que tenía. Estoy hablando de 100 años atrás en Corea. Y ella, aunque lamentablemente falleció cuando llevaba muy poco tiempo, a los 25 años estando en Corea, tenía solamente 9 meses de haber arribado a Corea y de haber estado ahí sirviendo, enseñando la palabra del Señor. Ella demostró una fe tremenda y dijo claramente, si yo tuviera 1000 vidas, todas se las daría a Corea, mostrando esa pasión que tenía por cumplir el llamado del Señor en esa nación. Y la verdad es que, aunque Ruby Kendrick falleció, quizás mucha gente de su generación y ella misma quizás pensó, bueno, no es mucho lo que quizás pude hacer en esta nación. Pero su testimonio impactó tanto a muchos otros jóvenes y misioneros de acá de América que se levantó una ola de misioneros que fue a Corea del Sur. Corea del Sur actualmente es una de las naciones más cristianas del mundo. Tienen una de las iglesias más grandes también, como 70.000 miembros, hermanos, tienen en esa iglesia, en Corea del Sur. En una sola iglesia estoy hablando. Y Corea actualmente es el segundo país que más envía misioneros al mundo, Corea del Sur, después de Estados Unidos. Entonces, quizás la vida de Ruby fue como una semilla que tenía que ser plantada, ¿cierto? Pero qué hermoso que las palabras que ella dijo y su testimonio impactaron incluso a muchos otros misioneros, incluso en esa nación, que hasta el día de hoy se recuerda de su vida y de su pasión y de su amor al Señor. Amén. Si Dios lo ha puesto en un lugar a usted, quizás no va a ser en Corea del Sur, quizás no va a ser en China, en Asia, en África, o quizás sí, el Señor lo sabe. Pero donde sea que el Señor lo ha puesto, sea fiel. Permanezca fiel al Señor, amén, porque Dios quiere usarlo ahí donde usted está. Sabe que el pastor no puede ir a predicar a su trabajo, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela o a sus vecinos. Si Dios lo puso a usted ahí, es porque Dios quiere usarlo a usted. Amén. Así que no tenga temor de levantar su voz, no esconda su fe, no deje su fe en su casa o acá en la iglesia. Sea como Daniel, que no tuvo temor, amén, y oró al Señor incluso 3 veces al día con las ventanas abiertas, aún bajo la amenaza de ser llevado al foso de los leones. Tenemos ese llamado de ser testigo donde sea que esté, y no puede ser que la iglesia siga llenándose de personas nominales, no. El Señor necesita un ejército, hijos suyos comprometidos. Colosenses 3, del 23 al 25, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a que sirven es Cristo. Amén. Ese es nuestro amo, el Señor.
Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Wow. Amén. Que todo lo que hagamos sea de buena gana. Recuerden, hermanos, una vida íntegra, que nadie pueda hallar fallas en nosotros, que si algo van a hallar en nosotros, que sea nuestra dedicación y nuestra pasión al Señor, así como fue con Daniel. Una vida de oración, porque sabemos de dónde viene también la fuente de todo poder. Sabemos de dónde podemos recibir también ayuda, amén, palabra de vida eterna del Señor. Y esa vida de oración nos llevará a una vida que confía, amén, que no va a tener dudas. Daniel no demostró duda, él estaba tranquilo. Fue, sí, me van a llevar al foso de los leones, de seguro dijo. Ya me ha pasado antes, ¿cierto? En otras situaciones, bueno, nuevamente. ¿Y por qué fue que el Señor la guardó? Porque confió. Eso dice la palabra. No fue hallado en él ningún rasguño, nada, porque confió en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia santa, una iglesia preparada para compartir su palabra en todo lugar. Amén. Que seamos una iglesia que prospere. Amén. Una iglesia que prospere en los términos del Señor, que cumple la gran comisión. Amén. Póngase de pie para orar al Señor. Oremos al Señor para que Él nos ayude. Solo por medio de sus fuerzas, solo por medio de su espíritu, solo por medio de su palabra podemos cumplir lo que el Señor nos ha llamado a hacer.